Hola, vamos a compartir la palabra del Señor como cada día. Y estamos en la primera carta a los Corintios. Vamos a comenzar el capítulo 12, los versículos 1 al 11. Vamos a ver que ya en estos capítulos va a comenzar acerca de los dones. Quizás como uno de los temas más importantes en este texto, y también quizás una de las pocas partes en la Biblia donde habla de esto. Así que es de suma importancia para nosotros los que creemos en Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu verdad que nos enseña, que nos mueve, que nos habla acerca de ti, Señor, de la salvación, de lo que es realmente una vida en Cristo. Y queremos que por esta palabra, Señor, tú nos vayas guiando, vayas de alguna manera también conmoviendo nuestro corazón para vivir para ti y no para otra cosa. Y en ti, Señor, en todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Dice en el capítulo 12, estamos ahí, versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, Pablo de alguna manera está contestando preguntas que hicieron los hermanos de la iglesia, y le va a decir, hay varias cosas importantes que ustedes no tienen que olvidar, o no tienen que pasar por alto, o no tienen que dejarlo así como, eso también. No, esto es de las cosas importantes que hay en la palabra del Señor. De hecho, en el capítulo anterior está hablando a la congregación de un diseño divino para la familia, para la congregación, para vivir de esa manera, y en ese contexto va a hablar ahora de lo que vamos a hacer dentro de la congregación, y eso tiene que ver con los dones espirituales. Entonces, yo partir con unos versículos quizás medio raros. Dice, ¿sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, estos versículos 2 y 3, que yo dije, son medio raros, no hay ningún versículo raro, requieren ir un poco más allá de lo que está hablando en esta porción, y vemos a través de la carta, de hecho al principio de la carta, cómo Pablo les dice, tengan cuidado con la sabiduría del mundo, porque la sabiduría del mundo no entiende lo que es de Dios. Y en ese contexto está hablando acá, los corintios saben exactamente lo que le está hablando. Nosotros tenemos que buscar la correcta interpretación. Y básicamente está diciendo que Jesús, hacía unos pocos años atrás, en el contexto de esta carta, había muerto en una cruz. Un judío murió en debilidad en una cruz. Y este Jesús es Dios. Y esta es la parte que algunos no entendían. Que vino a cumplir un plan para salvarte a ti y a mí, para gloria de Dios, y resucitar en victoria para perdonar nuestros pecados. Y en esta nueva vida, donde hemos sido restaurados, regenerados por el Espíritu Santo, y conformados en un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, que es lo siguiente que va a explicar en la porción acá en el capítulo 12, nosotros tenemos todo el poder de Dios, el amor de Dios, la sabiduría de Dios, para vivir en este mundo. ¿Cómo? Como iglesia, no solos, en un cuerpo. Y esto es lo que está enseñando. Entonces, antes dice, eras llevado a los ídolos mudos, o sea, podías creer cualquier cosa, y no solo te la tragabas, por decirlo así, sino que además ibas a hacer lo que los demonios detrás de cada hilo iban a inducirte a hacer, porque tienen poder. Entonces, está diciendo, ojo, estabas en una situación terrible, pero saliste de eso, por lo tanto, tienes que, con tu vida, mostrar efectivamente que eres de Cristo. Eso es lo que está diciendo el versículo 3. Nadie que no sea de Cristo va a decirle a Cristo, Señor. ¿Sí? Porque si uno cree que es de Cristo pero no lo es, va a pensar cualquier cosa en algún minuto dado, va a ser llevado por cualquier viento de doctrina, como dijo Pablo también allá a los Efesios. Entonces, solamente un creyente va a decirle a Cristo, Señor, no lo va a nombrar anatema. Anatema es maldito, maldito el que murió en la cruz. Esa es la idea que está dando a conocer. No, eso dice la sabiduría humana. El que está en Cristo le dice, Señor.
Y si tú le dices Señor, es porque tú eres su siervo. Eso es lo que va a empezar a enseñar Pablo acá. Bueno, lo viene enseñando hace rato, pero lo va a mostrar ahora en el servicio. Por lo tanto, si tú no estás sirviendo, ¿qué siervo eres? Esa es la gran pregunta que va a surgir en los primeros 11 versículos y va a dar una lista de dones que da el Espíritu Santo, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay una diversidad de dones, da distintos tipos de dones a cada creyente en la iglesia. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que cada creyente debe estar usando ese don. Bueno, por lo menos debería saber cuál es el don. Si no lo sabe, debería preocuparse por saberlo. Si no está ni ahí, entonces tiene que hacerse la pregunta, bueno, ¿el Señor es el Señor? Eso es lo que está llamando Pablo la atención hoy. Y hoy día estamos comenzando una semana con un día precioso y quiero tomar esto como un desafío para todos nosotros, hacernos estas preguntas de verdad. Y durante esta semana, en oración, en conversación con el pastor, con hermanos que sean maduros espiritualmente, intentar resolver esta cuestión de los dones. Ahora, en esta iglesia, en tu vida, no dejar pasar más días y decir, realmente, si yo soy siervo del Señor, ¿estoy sirviendo a mi Señor? Y si quiero servir a mi Señor, ¿en qué estoy sirviendo a mi Señor? ¿Cuáles son los dones que Él me dio para que yo lo sirva? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es un ministro? Un ministro es un siervo, ¿sí? Y va a dar una serie de dones esta diversidad de dones que da el Espíritu, por los cuales tú vas a ser ministro. ¿Sí? No, uno no es ministro de cualquier cosa, sino de acuerdo con los dones que da el Señor. Dice en el versículo 5, hay diversidad de ministerios, ahí tenemos la palabra, ¿cierto? Pero el Señor es el mismo, hablando del Señor Jesucristo. O sea, que habla que el Cristo da la autoridad para servir en su nombre. El Espíritu Santo te da los dones, Cristo te da la autoridad para que tú sirvas a nombre de Él. Y luego en el versículo 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Dios es el que da el poder para usar los dones sobre los cuales te da autoridad Cristo, aquellos que el Espíritu Santo repartió. Pero también hay oficios. Y tenemos que entender una figura en nuestra vida. Si somos creyentes, si de verdad somos creyentes, entonces nosotros estamos dirigidos por Dios, potenciados por Dios. Dios nos dio la capacidad, todas las capacidades que Él tiene para hacer lo que Él quiere. ¿Ya? Por lo tanto, podemos servir con los dones que nos dio el Espíritu Santo bajo la autoridad de Cristo en su nombre, en su gracia, dirigidos por el Señor, y también da oficios. Y vemos esa figura, por ejemplo, en Efesios 4, hablando de los pastores, de los maestros. Hay oficios espirituales. Pero todo esto funciona de acuerdo a un fruto espiritual, que está en Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice, mas el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu, es un fruto que debe verse en la vida del creyente, no solo en el servicio, no solo en el oficio, si lo tuviera, sino también, y particularmente, y sobre todo, en la conducta. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por lo tanto, un creyente, la primera disposición de un creyente es servir a su Señor. ¿Cuándo? En todo tiempo. Estamos ahora viviendo una pandemia, entonces podemos echarle la culpa a la pandemia de muchas cosas. Ahora, es cierto, no podemos hacer muchas cosas, pero en la pandemia no es, por decirlo así, una traba, es una prueba. Tenemos que verlo eso, ¿por qué? Porque seguimos estando en el Señor, siendo siervos del Señor para servir al Señor en su iglesia. La pregunta es, en qué posición está nuestro corazón para eso? Ese es el desafío que quiero plantearte hoy. Y es lo que está enseñando Pablo a los corintios. Le dijo, ojo, ustedes tienen un montón de dones, ¿cómo lo están usando? ¿Qué están haciendo con ellos? Le está diciendo exactamente lo mismo a ellos que yo les estoy planteando para nosotros hoy. Tenemos toda esta semana por delante. Oremos por eso, ¿te parece? Dios te bendiga.